Teología para profanos. Even after 500 plays, our high-fidelity tape still delivers. Hola queridos profanos, nos encontramos en una ocasión más aquí para hablar de teología y otras cosas. Entonces, hoy tenemos bajas sensibles significativas más allá énfasis en otras cosas, ¿no? Y no lo decimos solamente para molestar a David, sino porque estamos la mitad de los profanos. Entonces, hola Eric. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo no veo Auronplay, entonces no voy a responder eso. Y yo que me alegro, señor. Bueno, entonces después de, no sé, un semestre que pasa, el desempleo que llega, eso es un meme, ¿para qué yo voy a hacer? Pues nos encontramos aquí en Teología para Profanos otra vez para hablar sobre un tema delicioso. Entonces, Eric, introdúcenos con esa noticia. Se acabó la carrera, ¿no? Queridas y queridos profanos, sí. Terminamos ya nuestra carrera. Falta la infame tesis, pero bueno, no venimos acá a lamentarnos por nuestras tesis. Esto no lo escribió Jeremías. Sí. La noticia de hoy se llama, y es del Espectador, se llama Ecocidio. Nuevo pecado para católicos. Dice: desde Roma se publicó el documento final del Sínodo de la Amazonía, como ya hemos hablado en algunas ocasiones y hemos puesto en nuestros estados de Teología para Profanos. El Sínodo panamazónico era, pues un sínodo es una reunión de obispos, ¿no? En el que se discute un tema en específico, y en este año se hizo un sínodo para hablar respecto de la Amazonía y todos estos asuntos. De cada sínodo sale un documento que es propuesto al poteiro, y él decide si hace una... ¿Cómo se llama esto? Exhortación apostólica. Eso. O sea, ¿qué implicación tiene la exhortación apostólica? Que ya es parte del magisterio, pero como tal no es publicación original del Papa, es decir, es un fruto del sínodo, pero ya con, digamos, infalibilidad, por así decirlo. No, pero ese sería el documento del sínodo. La exhortación. ¿La exhortación apostólica? Exactamente, Okay. Porque la exhortación no sale de un tema así al azar, sino sale a partir de todo el sínodo, todo lo que se discutió en el sínodo, reflejado en el documento final. Ok. Bueno, eso sale, y entonces dice que en este documento se plantea, en el documento final del sínodo, se plantea el ecocidio como pecado. Se insta a una transición energética radical y se recomienda, aunque no se aprobó lastimosamente, la ordenación de hombres casados en zonas remotas de la región para animar a la iglesia, entre otras. El tema del que vamos a hablar, bueno, no el tema del podcast, sino de la noticia, que me pareció muy interesante, es que se planteara el ecocidio como un pecado. O sea, entendiendo ecocidio como ¿qué? Acá les voy a leer. Propusieron definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, el prójimo, la comunidad, el ambiente. Es decir, que el ecocidio ahora es considerado un pecado, pero no queda claro si es un pecado capital como la lujuria o un pecado mortal como el asesinato. También propusieron crear un fondo mundial para cubrir los presupuestos de las comunidades amazónicas, bueno, etc. El punto que me pareció curioso es ecocidio como un pecado. O sea, ¿qué tan actual o qué tan práctico, tan útil, pongámoslo en esos términos que son más acordes con el podcast? ¿Qué tan práctico, qué tan útil es declarar el daño ambiental como un pecado? Pues toca mirar también la época, es decir, yo me remito a la formulación de los pecados capitales y uno habla, por ejemplo, de la gula.
Y hoy en día, por ejemplo, uno le está explicando los pecados capitales a un niño. Entonces dice, no, la gula es pecado, entonces no, es que comí mucho y comí aunque no tenía hambre, no sé qué. Pero si uno se pone a mirar históricamente, cuando se formuló, el pecado de la gula estaba dirigido a esas personas ricas que tenían un montón de comida, así llegaban y tenían solamente 4 o 5 personas en la casa y ni siquiera los sirvientes podían comer de ella, sino que llegaban, comían hasta saciarse y el resto lo botaban porque era un símbolo de opulencia. Entonces la gula en ese sentido estaba enfocada históricamente hacia determinados sujetos y ya en ese sentido tiene toda la lógica del mundo, pero si la intentamos traspolar aquí a nuestros días, a nosotros que a duras penas nos alcanza para una empanada entre comidas, entonces la gula hable por usted y por nosotros, pero nos falta el burgués que nos esté escuchando. Pero exactamente, para nosotros no aplicaría del mismo modo, es decir, no significa que nosotros no podamos cometer el pecado de la gula, pero tampoco significa que sea algo así inmediato de, Dios mío, voy a, como que tengo que demostrar que yo peco esto. En ese sentido, el ecocidio entraría también como un pecado. Se debe comprender dentro de todo este ambiente de cambio climático, de discusiones hippies, gracias, esa expresión me gusta. Y entonces la iglesia, en ese sentido, ha intentado ingresar, no solamente la iglesia, pensémoslo como el cristianismo, porque uno habla de iglesia y suele encerrarlo solamente en la iglesia católica. Entonces, y a obispos y todo eso. Exactamente, el cristianismo ha querido entrar dentro de esta discusión, porque si bien al inicio pareciera ser solamente científico y con cuestiones políticas, también tiene, y como se ha demostrado, tiene también consecuencias teológicas. El pecado del ecocidio en ese sentido entraría dentro de la lógica de la época. Entonces, nosotros hablar ahorita de ecocidio no lo podemos traspolar para, no sé, para un futuro, dependiendo si no nos sacamos al mundo. Digo, si no acabamos con nuestra propia especie. Y en ese sentido se muestra que la teología no es quieta, no es estática y no es una cosa eterna y que está sobre la historia, sino que es completamente histórica y que tiene que responder de acuerdo a las necesidades que se le van presentando. Habría que mirar qué implicación, o sea, cómo desarrollan bien el tema del ecocidio y saber si es pecado mortal y todas las vainas. Pero, perdón, pero ecocidio, o sea, hay que tener en cuenta que sí, yo puedo bañarme en un minuto o con tutumadas y gastar solo un balde bañándome, pero eso es nada. Hay un gran meme que yo vi que me pareció muy gracioso y muy cierto a la vez, y es una persona con unas tijeras cortando o sea, hay un grifo de agua abierto y la persona con las tijeras intentando cortar el agua. Y las tijeras son yo bañándome en un minuto, perdón, y el agua era el cambio climático. Y es como sí, o sea, yo como individuo no hago un carajo. Entonces, ¿por qué decir no? El ecocidio es un pecado. También habría que ver a qué se refieren con pecado, ¿no? Porque hoy en día hay una categoría muy linda que me encanta y es pecado estructural. Es decir, un sistema o algo estructural en la sociedad, digamos la economía sería una estructura que se vuelve pecaminosa. Entonces, por ejemplo, la explotación infantil, supongamos. No, hablemos del racismo, digamos en Estados Unidos en los 60. Eso sería un pecado estructural porque es discriminar y bla, bla, bla. Es muy diferente al concepto que tenemos comúnmente de pecado de, si yo hago X cosa, ya es pecado, tengo que ir a confesarme, ¿no? Si el ecocidio se considera un pecado estructural, me parece muy bien. Ahora, ¿eso en qué afecta a los gorgonitas? O sea, ¿eso en qué afecta a un cristiano de a pie? Pues, primero, una definición que a mí me sirve mucho para pecado es la de cualquier acción
¿Cualquier que- acción, todas? No, ojo con esa coma. Es una coma, no un punto final. Cualquier acción que rompa la relación entre el hombre y Dios. Entonces, si yo llego y mato, no solamente las consecuencias inmediatas que yo pueda tener, sino que rompo la relación ya establecida con el Dios que da vida. Si yo llego y, en este caso concreto, llego y destruyo la creación, estoy faltando el respeto, estoy no reconociendo Dios como creador. Sobre lo que usted ahorita comentaba de las pequeñas, el meme de las pequeñas cosas, pues yo tendría ahí un punto de ir en contra porque, por ejemplo, yo también era de los que intentaba hacer pequeñas cosas, pero decía, no, eso no sirve. Hasta que, por ejemplo, los que me conocen saben que yo odio Transmilenio. Y en lo posible intento no venirme en Transmilenio, ni ir, ni nada, a menos de que no haya ninguna otra opción. Y yo pensé, bueno, pero igual Se un prefiere pasaje. ir en taxi. Pero a la final un pasaje no representa nada para la empresa. Pero, ¿qué pasa? Yo no soy el único que tiene ese malestar frente a Transmilenio. Y son muchísimos los ciudadanos que han preferido movilizarse por otros medios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace poco, hace como unos años, sacaron una noticia que el promedio de pasajes registrados de pasajeros se estaba bajando en el sistema. ¿Qué significa? Que Transmilenio, si seguía así, iba a quebrar. Uy, En ese sentido, sí se puede hablar de que las pequeñas acciones hacen un cambio. Por ejemplo, el pecado estructural. Son estructuras que alejan de Dios. Ahí solamente uno, si las quiere cambiar, no es solamente con una acción, sino con una suma de acciones de que todas las personas que hacen parte de la estructura, no necesariamente todas, la mayoría, ayuden a cambiar la estructura para que deje de ser pecaminosa. pero es que es complejo porque digamos si toda la población del mundo se baña, bueno, hablemos de Colombia, todos los colombianos nos bañáramos solamente una vez al día y durante solo un minuto. Primero la gente que en en la tierra caliente odiaría eso, pero bueno. Eso tampoco ayudaría de una manera pronunciada, digámoslo así, porque los mayores consumidores o derrochadores de agua son el ganado, la minería y la... Industria textil. ¿Sí? La industria textil. Yo iba a decir la energética. Porque daña fuentes hídricas y todo eso. Pero bueno, si usted, pues, confío ciegamente en usted. No en ese orden, ¿no? Sé que, bueno, no, y lo que iba a decir no estoy seguro. Pero sé que la industria ganadera consume agua bestialmente. Nada más en un kilo de carne, para la producción de un kilo de carne, se necesita casi 1000 litros de agua. Un kilo de carne. Porque las vacas y todo eso, bueno. Entonces, puede que nos bañemos todos un minuto o que ni nos bañemos, pero si seguimos comiendo carne, da la misma. Bueno, pero Y si los países dan licencias a empresas mineras y etcétera, pues da igual. O sea, la solución no la tenemos como individuos. Entonces, y me parece que decir pecado, es que el pecado, también habría que cambiar el término pecado, ¿no? Porque es que, bueno, eso bueno, es un pero tema igual, para un podcast. Exactamente, porque supone que el tema es otro y ya estamos hablando de Sí. ecoteología y ya yo llevo a sacar Laudato Si. Dije, Pero no es el tema. me parece, esta noticia me parece interesante, no porque sea del medio ambiente, porque nuestro tema no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino nuestro tema es ¿por qué o será que la teología es útil? Y por eso yo traje esta noticia. Es como, ¿pero de qué tanto sirve llamar pecado al daño al medio ambiente? Bueno, porque los asuntos políticos, etcétera. Pero bueno, entonces con esta ya damos por terminada la noticia. Y les damos la bienvenida a Teología para Profanos, el único canal que ¿sabe qué? Sabe cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Pero no se los vamos a decir. Entonces, compañero Sergio, introduzca el tema, por favor.
Bueno, se supone que esta historia, aunque no parezca, nos quería introducir a la importancia de la teología o para qué carajo sirve la teología hoy, O sí sirve. o si sirve en un mundo moderno, en algunos lados posmoderno, donde no todos son cristianos, y si hay cristianos no todos son católicos, donde se enfrenta a un proceso de secularización, de pentecostalización, donde la razón, donde la teología así ordenada científicamente no es necesariamente la prioridad. Entonces, frente a todo este panorama, uno llega y sale con un título, un bello título de teólogo de la Santo Tomás, y dice, bueno, y entonces... ¿Y yo para qué coño sirvo? Exactamente. Exacto. Entonces, ¿para qué coño sirve la teología? Bueno, expresado en las dudas de nuestros amigos, bueno, y entonces, y eso, y con un título de teólogo, ¿dónde puedes trabajar? ¿Y usted en qué se desempeña? Y créannos, somos personas que terminaron su último semestre y aún nos hacemos esa gran y fabulosa pregunta. Así que no nos la hagan. Pero bueno, yo soy partidario de que la teología sí tiene cierta relevancia hoy, pero las personas religiosas no le dan el lugar que debería a la teología. Porque intentan responder preguntas con la teología que la teología no tiene las herramientas para decir. Entonces yo pensando así, cuántos pares son tres moscas y cosas así trascendentes, yo dije no, o sea, la teología el único ambiente que tiene es la conciencia de la gente, la moral. ¿Qué opina usted? Yo digo que la teología tiene sentido a partir del creyente, es decir, si yo llego y saco un estudio teológico, va a tener cierto nivel de certeza o no, dependiendo de quién lo escuche. Porque, por ejemplo, yo puedo decir lo del pecado de que el ecocidio es un pecado. ¿A quién le va a interesar eso si no a un creyente? Exacto. A nadie más que no sea un creyente no le va a interesar. En ese sentido es muy, no sé cómo decirlo, es muy condicionante el hecho de que exista una persona creyente para hablar de eso. Porque, por ejemplo, yo no le puedo llegar y decir a un compañero ateo, no, es que mire, lo que sucede es que Dios es el creador y Él está velando por la creación a través de la providencia y todo esto, así como por dar un ejemplo rápido. Pues él puede decir no necesariamente, y si es agnóstico dice pues, y si sí, ¿qué? Entonces, los agnósticos que no saben y no responden, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido no tendría, pues la teología es solamente interpelante para los creyentes o en relación a ellos. No sé, lo comparo con lo más antiguo que se me ocurre, con Sumer, que ellos, pues hasta donde se tiene registro de la civilización más antigua que existió, en el 5000 antes de Cristo, es decir, ya vamos para 8000 años ayer, de los sumerios, y ellos son los escritos más antiguos que se tienen y tienen una religión propia. Entonces, si yo llego y les hablo a ustedes de la teología de ellos, de los relatos míticos, de Ishkur, ¿se acuerda que una vez les hablé de Ishkur y ¿cómo se llama? Astarte y ¿Cómo se llama el proto Moisés? Noé, digo. Gilgamesh. No, Gilgamesh. no, es Gilgamesh. Atrahasis. Gilgamesh conoce al Noé sumerio, que se llama Atrahasis. Que no. Y entonces, si yo llego y les hablo de toda esta gente, y de hecho lo acabamos de hacer, solamente tiene sentido en relación a ellos, que ya existieron. Yo no puedo traspolar eso aquí tal cual, tan de buenas a primeras. Sucede lo mismo con el cristianismo. Si yo llego y quiero hablar sobre algo a partir de, solamente va a tener sentido para ellos y desde ellos. Por decir, para nosotros y desde nosotros. eso me hace pensar mucho en un teólogo, gran teólogo, que acaba de morir hace poco,
lastimosamente. Bueno, cuando salga esto ya meses. Se llamaba Johann Baptist Metz. Podríamos decir que el padre de la teología política. Sí, no estaría diciendo una bestialidad. Bueno, igual Mauricio corrigiéndose en los comentarios. Eh, sí, este señor ilustre habla de la privatización de la teología o del cristianismo como tal. Y privatización tiene un doble sentido. El primero es cuando por la ilustración se empieza a generar un pensamiento radicalmente cientificista y etcétera. Ilustración, es decir, siglo XVIII y adelante. Entonces la ilustración le lanza problemas a la teología. Y la teología cada vez puede hablar menos. Por ejemplo, la historia se descubre nada más con la literatura. Se descubre que en Sommer hay textos de que el 5000 antes de Cristo, el 3000, es decir, la Tierra tendría obligatoriamente más de 8000 años. Pero en la época se decía que la Tierra no podía tener más de 7000 o sea, sacando eso de la Biblia. Y si uno lee la Biblia, pues efectivamente la Tierra no podría tener, o pues la humanidad, hablemos de la humanidad, más de 7000 años, exagerando. Entonces la ilustración le empieza a lanzar vainazos a la teología y la teología o la religión cada vez puede responder menos. Y tanto así que la religión pierde su sentido público o social y se vuelve un asunto privado. En países hubo países en los que no se podía tener un crucifijo y salir a la calle o etcétera. Entonces el Estado deja de legislar sobre la religión y cada quien mire a ver qué religión tiene. Me importa un pepino. Yo como el Estado simplemente procuro que usted pueda creer. Entonces la religión se vuelve un asunto privado. Ese sería el primer sentido. El segundo sentido sería que que un pensamiento de cierta época, digamos el escolástico de la Edad Media, se apropia del cristianismo y cree que el cristianismo es solamente ese pensamiento, que no puede ir más allá, que el cristianismo no se puede relacionar con el pensamiento moderno y el científico y todo eso. Entonces, una época de la historia se apropiaría o privatizaría para sí la teología o la religión. ¿Por qué tanta carreta? Porque hoy en día la religión sería un asunto totalmente privado, la teología sería totalmente privada. Lo que usted dijo, si yo voy a un congreso de cambio climático y todos son, no sé, ingenieros y biólogos y bacteriólogos y de todas esas cosas, y yo llego, no, es que a Dios no le gusta que le hagamos daño a la tierra, pues todos me van a decir, bueno, like, y eso ¿en qué ayuda? No ayuda en absolutamente nada. Pero si yo estoy en una iglesia y soy un pastor y digo, a Dios no le gusta que dañemos la tierra, por eso cuidemos por quién votamos, etcétera, la gente, como va a creer, va a decir, hay que hacer eso porque es lo que Dios quiere. Entonces, la teología hoy y el cristianismo hoy tiene que aceptar que su discurso es privado, que lo que diga va a haber un montón de gente a la que le importa un carajo y medio. Igual, no me acuerdo si Metz también lo plantea, pero no me acuerdo si yo lo leí o se me acaba de ocurrir, la verdad. Mi conciencia. Revelación. Exactamente. También, porque también la teología es privada para algunos cristianos, partiendo de los principios o la manera como se lleva a cabo. Porque igual, por ejemplo, nosotros ya nos mofamos de que acabamos o estamos por acabar, en mi caso por un pelito, la carrera. Y uno no entiende necesariamente toda la teología. Uh-huh. Uno está, no sé, es supeditado a lo que entiende, al propio conocimiento, al idioma, a la época. Entonces, un ejemplo, yo creo que Runner, sin quitarle lo maestro, lo importante, lo grande,
es en cierto sentido una teología privada porque no es accesible tan fácilmente, no es tan publicable y es tan politizable Sí. tan fácilmente. Pensémoslo así Pues también, porque eso no lo entiende ni Mandrake. pensémoslo también en el sentido confesional. Una teología católica no necesariamente es politizable para todos los cristianos. Claro, porque nada más las bases mismas de la teología, por ejemplo la teología católica, una de sus bases o sus herramientas es el magisterio. Pero para un luterano el magisterio no significa nada. Y también en este sentido, otra cosa que se me venía a la mente es que las ciencias, las demás ciencias, porque pues para mí la teología es ciencia y demás, después nos agarramos con cuchillo. Las demás ciencias, llámense naturales, sociales, etcétera, también son privadas en cierto sentido, porque dependen también de a quién les interese y de a quién les entienda. Pensemos, no sé, una biología. Nosotros somos, no digamos teólogos, somos jóvenes de Bogotá. A mí, ¿de qué me sirve saber? O no, primero, yo ni sé qué especies habitan en el Putumayo, en determinado municipio, en determinada vereda. Y pues a decir verdad no es mi prioridad ni me interesa saberlo. Y si lo sé, pues no me va a cambiar la vida en mucho o nada. Por ejemplo, pensemos en lo menos politizable posible. Es que no sé politizable. Bueno, dejémoslo así. Público. O sea, que sea, que genere sociedad. Y que sea Que accesible afecte a la todos. sociedad. Exactamente. La física, cuántica. Pero es que ahí usted entonces pone un punto interesante. Porque una cosa es privado que le importe a unos. Y otra es privado que entiendan pocos, pero afecte a la polis, a la ciudad. O sea, politizable. Pues Porque sí, recuerdo cuando estaban haciendo el debate de la Vanderhamen con Kikis, que bueno, la Vanderhamen es una reserva natural en Colombia, en Bogotá específicamente, y nuestro flamante alcalde quería urbanizarla. Entonces hubo muchos debates, y recuerdo que en un debate, un profesor de no me acuerdo qué en los Andes dijo como, no, el estudio que hicieron tales de la Nacional sobre las polillas que habitan en la Vanderhamen. Y yo dije, ¿qué coño me importa eso? Pero es muy diferente hablar de las polillas que habitan la Vanderhamen a el concepto de persona en Santo Tomás de Aquino en la Trinidad. Porque el estudio de las polillas, puede que usted y yo ni lo entendamos ni nos importe, sí afecta a toda la sociedad porque si se omite y se urbaniza la Vanderhamen, pues habría un desastre ecológico. Pero si todo el mundo desconoce qué es persona en Santo Tomás referente a la Trinidad y alguien lo malinterpreta, pues ¿qué? no porque O sea, no importa un carajo. no porque también es en ambos casos se mide no tanto el estudio sino las consecuencias de esa ciencia, y ahí es otro punto que yo quería conectar como para dar respuesta al tema, porque ahorita estamos como muy pero toca aterrizarlo. Porque bien, a mí de qué me sirve saber de que Dios es uno, de que Dios es trino, de que 4 son los dogmas marianos, de saberme de S a S todo lo que dijo Santo Tomás. Y eso no tiene sentido si se queda ahí. Toca llegar y mirar las consecuencias. A mí me gusta utilizar mucho una analogía de la relación Dios-hombre con la relación de pareja. Pues no es perfecta, por eso es analogía, pero sirve. Sí. Por ejemplo, yo estoy conociendo a una persona, a medida que yo la conozco, digamos, como que tengo capacidad de enamorarme de ciertos aspectos para fortalecer la relación, pero también a partir de eso que yo conozco, sea bueno o malo, también yo ya sé qué consecuencias se desprenden para la relación. Por ejemplo, yo no me voy a relacionar de la misma manera con una pareja que está, digamos, con todos sus sentidos, con alguien que está, no sé, que sea sordo. Sí. La relación cambia, las maneras de relación cambian. Así como también si yo sé que
le molesta, no sé, el vallenato. Pecador. Entonces- Pecado. O la música agropecuaria, por ahí dijeron, no significa necesariamente que no le... eso ya se sabe, entonces no se va a escuchar vallenato o en lo posible no se va a decir, venga, yo voy a... venga, vamos a un bar de Festival vallenato. Entonces sucede lo mismo con la relación con Dios. No es que, listo, yo sé que Dios es uno, trino, de que Él nos creó, sino las consecuencias que de Él se presentan. Por ejemplo, el caso 3 de la noticia. Si yo llego, entonces se afirma que Dios es creador. ¿Cuál es la consecuencia? Que la creación, como obra de Él, debe ser cuidada y respetada al mismo nivel que Él. Pero igual, volvemos al punto de inicio. Eso va a afectar solamente a las personas que sean creyentes. Y- En cambio, el estudio sobre las polillas lo afecta a usted, me afecta a mí, sea o no creyente en el cambio climático, me va a afectar. No necesariamente porque, por ejemplo, si no hay alguien que entienda, aunque no estoy muy seguro de lo que va a decir, pero si no hay alguien que entienda el estudio, sino que solamente digamos que solamente exista un biólogo en el mundo que se inventó su teoría y nadie lo entiende, entonces no va a tener las consecuencias que debería. Pero Del es mi- que es diferente porque si mañana hay un concilio y la iglesia decide que el Dios no es trino, sino que es solo el Padre. Fin, listo. Va a haber pelea, va a haber no sé qué, y bueno, en 100 años ese va a ser la fe. Y la sociedad sigue tan ancha. Pero si solamente hay un biólogo que solo él entiende su estudio sobre las polillas y se urbaniza la Vanderhamen, pues el daño ambiental va a existir igual. O sea, porque el daño ambiental no depende de que se entienda, sino de lo que se hace. A eso es que yo me refiero cuando digo que la teología es privada. O sea, es hiper privada porque no la entienden todos y no le importa a todos. Y ahí es cuando nos referimos a ¿para qué sirve la teología? Es más como un asunto político, político en el sentido de relaciones de las personas y la construcción de la ciudad, por llamarlo de alguna manera. La teología, bueno, digamos la religión, religión y teología mancomunadamente. Desde la teología yo puedo decir sí, y voy a meterme en un tema espinoso. Sí, el aborto es malo porque es asesinato y chachachan. Bien, correcto. No aborten los cristianos. Pero si se van allá a legislar para todo el mundo, desde su pensamiento privado, ahí es cuando ya no tiene sentido. Porque eso lo escuché una vez en una conferencia y me pareció genial. Y es, hoy en día la política y la ciencia son agnósticas. No son ateas porque no dicen Dios no existe, no, dicen si existe, perfecto, si no, perfecto. Nosotros hablamos desde acá. Y es, clínicamente se pueden hacer abortos en los que la persona no sufre ninguna consecuencia. Y es igual o menos peligroso que parir un hijo normal. Bien. Se hace y tan campante. Pero no entra a la religión. No, es que es malo y no sé qué, pero a la ciencia no le interesa. O sea, la teología hablaría únicamente a su... Y lo voy a decir en un término bien fuerte. A su secta de cristianos. Y de hecho Metz dice eso. Si la religión la religión tiene dos opciones, o se privatiza y se vuelve un gueto en la sociedad en la que ellos hablan entre sí y nadie más los entiende y a nadie más le importa, o destruye su propia creencia y se expande para ser apelable, o sea, para que apele a toda la gente no cristiana también. Entonces la religión le quedan esas dos, y la teología como el lenguaje lógico de la religión, pues le toca aceptar eso. No puede pensar en legislar para todo el mundo porque su discurso no le interesa a todo el mundo. Ahí es cuando yo digo, ¿para qué sería necesaria la teología? Ese es un gran problema. Yo el único sentido que le veo hoy a la religión, no a la religión, a la teología es como
como leí en un texto, sirve como análisis de la cultura. Y entonces ven la cultura que haciéndose parte también de la cultura, evidentemente, viendo qué tipos de explotaciones hay causadas por la religión e intentar acabarlas. Por ejemplo, el machismo. El machismo no lo creó el cristianismo, ya lo sabemos, pero el cristianismo sí lo conservó y lo fortaleció y lo trajo hasta nuestros días. ¿Qué hay que hacer? ¿Acabar con el cristianismo? No, simplemente decir, bueno, el cristianismo apoyó y sustentó el machismo de tales maneras. Hay que quitar esas estructuras que lo perpetúan y listo, tenemos una sociedad no machista. Y la religión se hace no machista en una sociedad no machista. Sería como análisis de la sociedad. Y también acá hemos hablado de clases de religión en la que no se catequice a la persona, sino que se le genere conciencia religiosa. Que usted es ateo, perfecto. Entienda la estructura mental del ateísmo, comprenda la estructura lógica de las otras religiones y entienda que todas son lógicas y que usted simplemente escogió una. Y fin, y ya y tenemos. Ahí se hace política la religión. Pero cuando recurre a argumentos de poder e intenta decir la verdad en este mundo, no. Porque la teología no puede hablar de antropología si no se basa en la biología y en otras ciencias. Sí, pero en ese sentido volvemos a lo que hablábamos antes. Que la teología, aún así, frente a ese panorama, es solamente interpelante o afecta desde y hacia el creyente, a pesar de que se deje apelar y que se muestre no como el saber último. Es que eso le ha costado mucho a la teología y a los teólogos y a los cristianos aceptar que ya no son el saber último, porque antes la teología era la madre de todas las ciencias, pero hoy en día no. Inclusive lo que usted pensaba, lo que usted ahorita dijo de legislar a partir de la teología, no se puede, porque el paradigma ya cambió. Digamos, en la Edad Media sí se podía hacer eso porque el paradigma era teológico. Claro, el rey y todo era cristiano. En cambio el paradigma hoy es diferente, pues a pesar de que digan que somos posmodernos, aún así la modernidad se mantiene y el paradigma sigue siendo científico. Pues no más en los casos que ya expusimos, aborto, que la Vanderhammer, se citan a los científicos. Claro. Y se habla en un lenguaje técnico que no necesariamente todos entienden, pero es el paradigma. Claro, y también hay que tener en cuenta que en una sociedad republicana como la nuestra, se busca es el bien de la comunidad. Es decir, que se respete la pluralidad. La Ilustración le hizo caer en cuenta al cristianismo que no era ni la única, ni la más antigua, ni la más correcta de las religiones. Le dijo, usted es otra entre todas las religiones. Entonces, en un paradigma republicano como el nuestro, el cristianismo no puede salir a decir, es que nosotros somos los más humanizantes y no sé qué. Pues no, o sea, el cristianismo es otra propuesta más. Y eso es lo que no aceptan muchos. Y ahí se puede pasar a manipular pruebas científicas y que no digo que los ateos no lo hagan, todo el mundo lo hace. Incluso en un capítulo de Cosmos, la serie, la nueva, mostraban cómo un científico, bueno, de hecho todo el panorama científico aprobaba que el combustible a base de plomo no era dañino para el medio ambiente. Ni para la salud. Exacto, y un científico hizo estudios y demostró que sí, y muchas empresas de petroleras contrataban científicos para destruir sus planteamientos y no sé qué, Entonces, no podemos decir que los cristianos sean idiotas y los ateos no, idiotas hay de todas. El punto es que la teología debe saber, para mí, ya como conclusión personal, la teología tiene que saber que no puede hablar sola. O sea, si habla sola, pues se va a quedar ella sola, pensando en
la perijoresis y en las personas divinas y en todo ese poco de cosas que no entiende nadie y no interesan a muchos. Y segundo, tiene que saber que lo que dice lo dice para el creyente. Todo lo que diga lo dice para el creyente. Y por lo tanto, la teología se convertiría en una guía de discernimiento. Acá estoy robando las palabras de un profesor. Guía de discernimiento para el creyente. Y hay que tener en cuenta que el creyente común, entre comillas, que a nosotros los teólogos nos encanta decir eso, el creyente común hoy en día no en la generalidad, no piensa o no legisla su mente, digámoslo así, desde la teología, sino desde el, entre comillas, sentido común. Entonces, digamos que alguien creció y el sentido común es que un feto no es una persona, sino un montón de células que no sienten y etcétera. Bueno, esa persona no va a decir, bueno, ¿qué pensará la iglesia o la teología o es pecado? No, simplemente dice, me embaracé, yo no lo puedo tener, lo mejor es no tenerlo y aborta. Después se entera que es malo y va a decir, ¿pero por qué? Y la iglesia y los teólogos van a decirle, no, porque es que es pecado y la vida y usted es un asesino. Ese no debería ser el método para hacerlo. Debería ser una guía para que la persona... Es que... Bueno, dirían los españoles, me estoy enrollando como una persiana. Pero es que la teología le encanta decir la verdad. Le encanta como, esta es la verdad. Y la verdad es que eso es asesinato y bla, 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 bla. Desde pensamientos que son de hace 10 siglos. Y no. O sea, hoy en día la teología tiene que salirse de su zona de confort si quiere seguir viva. Pues bueno, ya que usted dijo conclusión, pues ni modo. Mi conclusión sería, yo la haría al revés. Es decir, como primera medida, la teología, ¿para qué sirve? Para el creyente, en cuanto le ayuda a ordenar su fe, a darle un sentido, un propósito, porque muchas veces dentro de toda la práctica como que se pierde, no sé, como el hilo, lo esencial, y también dentro de la teología del estudio histórico uno le ayuda a tomar ese sabor de lo que uno está haciendo, y también dentro de ese mismo punto para confrontarse, no solamente dentro de su misma fe, sino dentro de el afuera, porque la fe no es privada, sino que es pública. Pensémoslo, por ejemplo, lo que tuvieron que pensar los teólogos cuando Darwin llegó y expuso la teoría de la evolución. Porque era, listo, yo soy creyente, yo creo que Dios me creó, pero ahora se está demostrando una cosa diferente. Entonces, ¿cómo hago yo para compaginar las dos? Entonces ahí es donde los teólogos, ahí es donde la teología entra en acción y tiene que no amoldar los cambios como decir, sí, está bien y está bien, sino pensarlo críticamente para dar sentido, tanto para darle sentido a la fe y para dar respuesta a lo que se le está apelando desde afuera. Ahora bien, y ahora sí, en sentido extra, en general para los que no son creyentes, la teología sirve, no me gusta, pero vamos otra vez. La teología sirve para los que no son creyentes, para entender a los que sí son creyentes, sí. Aunque uno no lo obligue, porque igual uno puede decir que la teología no es ciencia y demás, pero tiene su propio sentido, no es que el cristiano está actuando así deliberadamente, inclusive sirve para dar soluciones políticas. Pensémoslo, no sé, si uno fuera con la legislación esperen a ver, con lo que pasó en Estados Unidos de la evolución, que llegó ya en algunos estados se prohibía explícitamente enseñar la evolución en las escuelas. Entonces otra vez volvamos con lo que pasó, que los teólogos llegaron y dijeron, no, pues toca compaginar. Algunos dijeron, otros dijeron, no, al carajo. Pero si un no creyente llega y compagina y le explica, mire, es que no todos los cristianos rechazan la teoría de la evolución, sino que hay algunos que sí, y la respuesta es esta. Entonces se da también cabida a que el cristianismo se abra. Complejo, ¿no? Pero bueno, Es que
Pues lo último que usted acaba de decir me interpela precisamente y creo que me describe incluso. Porque yo que soy una persona no creyente y estudio teologías precisamente para entrar en diálogo con una cultura que es eminentemente cristiana. Entonces, queridas y queridos profanos, si usted que me está escuchando, sí usted, Levante la mano en este momento, hermano. Gloria, no mentira. Si usted es una persona no creyente, no piense que el creyente es un irracional absurdo, o sea, eso a mí eso me parece estúpido, porque es decir que la humanidad fue ilógica y estúpida durante 2 milenios y solamente hasta ahora estamos descubriendo la verdad, que me parece una tontería. Pero bueno, usted, señora o señor profano, conozca al otro y ahí sí critíquelo. O usted si es creyente, pues también conozca su propia fe y conozca al otro. ¿Qué más tendría usted que decir? Gloria Yo a creo Dios. que está bien, gloria a Dios. Y ya después de ese, Gloria de Mastro Piero. ya después de ese gran mandamiento, después de esa gran prédica que nos ha compartido nuestro hermano Eric, Amén. no cabe decir nada más que gracias por escucharnos, por llegar hasta el final del video, los pocos que lo logran. Inclusive ni siquiera nosotros lo logramos. Eso es mentira. Yo edito los podcasts y los escucho todos. Y los que no he editado también los escucho. Bueno, y dependiendo de cuando salga este podcast o cuando lo escuchen, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, felices Reyes o feliz inicio de semestre. O feliz nuevo milenio. Chaiwis. Chao.